¿Conoces CEDOFEM? Sus funciones son generar artículos de investigación sobre temas sociales y problemáticas de las mujeres, promover la lectura en temas de género, feminismos y derechos humanos, crear espacios de diálogo y reflexión con perspectiva de género dentro de todos los sectores sociales, preservar el material bibliográfico producido por el Instituto Estatal de las Mujeres, así como de otras instituciones académicas en temas de género, feminismos y derechos de las mujeres. Divulgar y promover información relacionada a la cultura y el arte producida por mujeres. Visítanos. Les saludamos cordialmente de parte del Instituto Estatal de las Mujeres y les damos la bienvenida a la tercera sesión de Diálogos del CEDOFEM, un proyecto que surge de la necesidad de brindar espacios de encuentro para todas y todos. En esta ocasión conversaremos sobre la doble y triple jornada en tiempos de confinamiento. Nos acompañarán Daisy Hernández, abogada y maestra en política pública por el Tecnológico de Monterrey, y Julieta Tamayo, capacitadora externa en el Instituto Estatal de las Mujeres. Daisy Hernández es abogada y maestra en política pública por el Tecnológico de Monterrey, mamá de tiempo completo de 2 peques de 5 y 2 años. Actualmente, estudiante de tiempo completo en el doctorado de estudios humanísticos en el TEC de Monterrey. Julieta Tamayo es doctora en filosofía con acentuación en trabajo social y políticas comparadas de bienestar social en la UANL. Maestría en planeación y desarrollo de la educación en la UAM-X, licenciada en educación primaria y licenciada en administración UNAM. Ha participado en el diseño de programas de capacitación e instrucción con perspectiva de género en el ámbito educativo y laboral para el Instituto Estatal de las Mujeres, la Secretaría Ejecutiva de Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría del Trabajo. Ha impartido cursos en la mayoría de los municipios del Estado de Nuevo León como parte del equipo de capacitación del instituto, para incorporar la perspectiva de género y su relación con diferentes ámbitos en la dinámica de transformación cultural como parte de la tarea de la política pública para la igualdad entre hombres y mujeres. Julieta, ¿cómo estás? Te escuchamos. Julieta, tu micrófono está apagado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estoy compartiendo la presentación para dar inicio a platicar sobre este tema que viene de forma muy, muy importante en estos tiempos. Doble jornada de trabajo. Doble y triple jornada de trabajo. Algo está pasando. Quisiera empezar primero por qué es en realidad la doble jornada y la triple jornada. ¿Qué es lo que se entiende por doble y triple jornada de trabajo? Tenemos que partir, primero que nada, por entender a qué se refiere la primera jornada de trabajo. Y la primera jornada de trabajo se entiende como aquel trabajo que es remunerado. O sea, el trabajo que se realiza prácticamente por obtener un salario o un beneficio económico a cambio de. En este rubro sabemos ya de antemano que hay muchísimas circunstancias que marcan de manera muy clara la discriminación, tanto directa como indirecta, las brechas de género y salariales que ya tenemos presente también y conocimiento de ellas, y la falta de acceso en realidad a la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico de las mujeres. Todo este mundo, que es todo un mundo, el mundo laboral, es lo que identificamos como primera jornada de trabajo. Y las mujeres forman parte en esta jornada de trabajo únicamente la población económicamente activa. La población económicamente activa es aquella que trabaja, que tiene un salario o que está buscando un trabajo. Y tenemos datos bien interesantes de este primer trimestre del 2020. Vean, por favor, esta línea, ¿no?, de población económicamente activa que están ocupados, ocupadas y desocupados, pero están buscando trabajo. En este rubro, en total de la población de personas de 15 años en adelante,
que es lo que se considera dentro de la población económica activa, dice, son en total 57 millones en nuestro país. Hombres, 34 millones alrededor y 22 millones mujeres. Hay una diferencia significativa aquí de solamente el 40% de mujeres contra 60% de hombres. Pero vean la tasa de inactividad, la tasa económica de inactividad. La diferencia es muy importante en relación a mujeres y hombres, ¿no? Aparentemente, las mujeres no buscan trabajo, de acuerdo a estos datos oficiales estadísticos de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, esto ya nos da una realidad muy importante en relación a la posibilidad de obtener ingresos para el hogar. La doble jornada de trabajo viene a ser precisamente aquella que se realiza que no es remunerada y que se realiza de acuerdo a todo lo que ya sabemos de los roles asignados a hombres y mujeres. ¿Y cuál fue el rol que se asignó precisamente a las mujeres? El trabajo del hogar. Todo lo que tiene que ver principalmente con el trabajo doméstico, de limpieza, de aseo y demás, y de cuidado de los hijos y las hijas. La triple jornada de trabajo tiene que ver con todo lo demás asociado a esto, pero es como un extra porque tiene que ver con atender a personas mayores, personas enfermas, personas dependientes o personas con discapacidad de alguna u otra manera, y que hace la mujer generalmente también sin un salario, ¿no? Entonces, la doble y la triple jornada de trabajo tienen que ver en su mayoría con actividades que hacen las mujeres sin que tengan un valor económico reconocido y que representa, de acuerdo a estadísticas internacionales, alrededor, dice, del 23.3% del PIB, del Producto Interno Bruto. Este trabajo, doble y triple jornada, representa el 23% del Producto Interno Bruto. Entonces, la diferencia es significativa y nos pega de forma muy dramática para lo que es la realidad de lo que ocurre en los hogares, ¿no? Dice, estos datos son de ONU Mujeres del 2018. Entonces, estamos ante una situación que viene a reflejarse en la actualidad con una gravedad mayor, porque en toda esta dinámica, en la situación en la que estamos actualmente, pues se complica porque todas estas jornadas ocurren al mismo tiempo, dentro del hogar, estando todas las personas juntas. Aquí hay otros datos bien interesantes. Dice que para que logremos en algún momento la equidad, tendríamos que considerar el aumento, el incremento en el promedio de salario hacia las mujeres en un 5.4%. Y eso tiene que ver precisamente con establecer políticas públicas que vayan dirigidas a estas acciones, ¿no? Las mujeres en México, dice, registran el nivel más alto en América Latina que realizan actividades de trabajo destinadas al trabajo remunerado. Sin embargo, trabajo remunerado y no remunerado. Dice, sin embargo, el trabajo en el hogar es de 53.9 horas, además, ¿no? Para poder completar todo lo que estamos hablando de doble y triple jornada de trabajo. Entonces, esta situación que parece como muy chusca o divertida, en realidad se vuelve en una dinámica muy compleja, muy dramática y que es muy clara la distancia que existe entre las oportunidades de desarrollo que tienen las mujeres y las oportunidades de desarrollo que han tenido los hombres en todos los tiempos. Además de que sus trabajos entonces se van a reflejar con situaciones que están también asociadas a estructuras laborales muy específicas. Por ejemplo, trabajos de media jornada, trabajos que implican aparentemente menor responsabilidad y por lo tanto justifican menores salarios, ¿no? Entonces, todo esto viene a dar una realidad que es muy triste en este momento porque es además en donde subyace el origen en gran medida de la violencia que también ha aumentado significativamente. Entonces, yo hasta ahorita comparto esta información para continuar platicando. Muchas gracias, Julieta. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales grupos de mujeres con mayor posibilidad a experimentar la doble y triple jornada?
Mira, grupos de mujeres como tal, yo creo que no hay una distinción en grupos. Yo creo que ha sido en todas las líneas de trabajo. El trabajo remunerado puede ser formal e informal, ¿no? Y la diferencia es quienes tienen acceso realmente a un trabajo formal. Y la mayoría de quienes no tienen acceso o se dedican al trabajo informal, pues son mujeres. Y esto ya hace una distinción muy importante en la brecha de discriminación y en la brecha de género. ¿Qué grupos viven la doble jornada? Pues prácticamente todos, porque al final, aunque seamos profesionistas, tenemos un trabajo formal o informal, vamos a cumplir con las actividades en casa. Vamos a cumplir con el cuidado y la atención de hijos e hijas, que socialmente todavía el reconocimiento principal para la responsabilidad de la educación es para las mamás, ¿no? O sea, en gran momento. Los tiempos que dedican las mujeres al trabajo del hogar es en un porcentaje muchísimo mayor que los hombres. Las Naciones Unidas nos hablan de más de 77 horas a la semana dedicadas a las mujeres al trabajo del hogar, mientras que los hombres es mucho menos de la mitad, ¿no? Por ejemplo, entonces, grupos así como específicos, pues prácticamente todas las mujeres estamos, ¿no? En esta situación. No hay como una distinción entre más estos o más aquellos. La diferencia es, en el trabajo laboral se tiene mayor o menor ingreso, pero al final también está como condicionado, y ya sabemos, por las brechas de género y las brechas salariales. Claro, ¿y cómo crees que impacta en la sociedad? Hablando, digo, porque por lo que nos muestras de las cifras parece que vemos como que, no parece, de hecho las mujeres, ¿no? O sea, nos encargamos más de ciertos trabajos. ¿Cómo crees que impacta eso en toda la sociedad? O sea, tanto hombres o mujeres. Impacta de muchas maneras. Lo que se tiene que hacer en casa, de aseo, de cocinar, de limpieza y demás, evidentemente se tiene que hacer, ¿no? Esa es una actividad fundamental. De esa actividad depende en gran medida la salud en general de la mujer, de la familia y por ende de la sociedad. O sea, sí es un foco de acción, una actividad de acción que es realmente de trascendencia. En esos momentos es cuando más nos damos cuenta, ¿no? El hecho de que no se considerara de valor y no sea remunerada es como muy grave, porque es como decir que es fácil hacerla y en realidad no lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta a la sociedad? Pues impacta de muchas maneras. Primero, la mujer en promedio duerme muchísimas menos horas que el hombre, precisamente por esta doble y triple jornada. Vive en una situación de estrés mayor, porque aparte dentro de este rol le toca también la administración de los 20 pesos que corresponden, ¿no? Antes hablábamos de 2 pesos, ¿no? Pero ahora son 20 pesos, ¿no? Que siguen siendo para lo mismo. Y le corresponde la administración de ello. Impacta, por supuesto, en su salud, ya no digamos únicamente emocional o psicológica, sino en su salud real, en problemas gastrointestinales, en problemas de peso y sobrepeso, no hay tiempo para hacer ejercicio, en problemas que limitan incluso su desarrollo para seguirse preparando, ¿no? Porque muchas sí dicen es que o trabajo o estudio algo, ¿no? Entonces, obviamente prefieren trabajar porque traen encima la carga de educar a su familia. Segundo, tenemos un problema muy grave de más del 25%, bueno, una realidad más que grave, una realidad de más del 25% de jefas de familia. Las jefas de familia son prácticamente el único ingreso que hay en casa. Y aquí todavía, pues el triple jornada, la jornada es muchísimo más evidente, ¿no? ¿Y cómo va esto a la sociedad? ¿Cómo impacta esta realidad que se vive como si fuera únicamente a una persona? ¿Cómo impacta en la sociedad? Impacta porque esta situación se lleva al ámbito laboral, ¿no? No se dejan los problemas en casa, eso es una gran mentira, no se dejan las angustias en casa. Se va a trabajar, se sale a trabajar con la preocupación de estar pendiente tal cosa, de que dejó a tal hijo, a tal hija con X circunstancia, ya sea de salud o de comportamiento o lo que sea, ¿no? O sea, o que no le alcanza para y hay que comprarle uniformes, etcétera. O sea, va
a todos lados reflejada. Y el impacto mayor es, bueno, esas estructuras patriarcales permanecen dentro de las estructuras organizacionales también en el ámbito público y privado. Entonces, impacta hacia todos lados, ¿no? Claro, de hecho, aquí nos comenta, en la transmisión nos dicen, se requiere más valoración de las actividades domésticas y un reparto más equitativo de las responsabilidades, ¿no? Que es un poco lo que nos comentas. A veces se piensa que las cuestiones domésticas o del hogar no son tan valiosas como todas las demás y eso pues implica que no hay ingresos por ello y también pues una carga pues mayor a veces de trabajo, ¿no? De hecho, no sé si estás familiarizada con el término burnout. Sí. Claro, ¿no? O sea, me parece que a veces se habla mucho de ese término, pero poco como el burnout del hogar, ¿no? O sea, se piensa en el burnout de las empresas y todo eso, pero no el que puede ocurrir por los trabajos y por las labores que se tienen que hacer en el hogar. Sí, por supuesto, llega un poquito como la rutina a perder como un poquito el sentido de vida y se vive por inercia, ¿no? El burnout llega, el término en inglés honestamente nunca me ha gustado, es así como que el quemado, pero significa esta rutina, esta repetición de acciones que además el trabajo en el hogar eso es, ¿no? O sea, haces de comer, lavas trastes, haces de comer, lavas trastes, haces de comer, lavas trastes, y al día siguiente haces de comer, lavas trastes, haces de comer, lavas trastes, barres, trapeas, barres, o sea, son actividades tan rutinarias que definitivamente llega a hacerse como muy sin sentido incluso y sin valorar lo que implica realmente lo que estás haciendo, ¿no? Por ti, por tu familia y por lo que implica para la higiene. Entonces sí llega un momento en que aparece ¿y qué más da, no? O sea, el síndrome de burnout es así como, ¿qué más da? Hay que hacerlo otra vez, hay que hacerlo otra vez y si no lo hago, pues igual a quién le importa, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? El vivir así solo por inercia. Claro, de hecho también nos comentan la carga mental, ¿no? O sea, de la que a veces poco se habla, pero ahorita, por ejemplo, que nos comentabas como de esta cuestión de la economía, ¿no? O sea, de cómo las mujeres nos hacemos cargo muchas veces de pensar en cómo administrar todo el dinero que llega a la casa, aunque muchas veces nosotras no lo ganemos como tal, eso implica una carga mental, ¿no? O sea, estarte pendiente de toda la casa, pero también de que te alcance para el súper, de que te alcance para la comida, para la escuela, para absolutamente todo lo que tiene que haber en una casa para que pueda ser habitable. Y justo poco se habla sobre la carga mental. Por supuesto, el aspecto psicológico, ¿no? La situación de que además puede terminar en depresión, que se asocia también al burnout, ¿no? O sea, este sinsentido y que puede caer en enfermedades como la depresión, que puede caer en enfermedades que se vuelven además también físicas sintomáticas, ¿no? Pero que parten de esta situación. Y por supuesto está asociada esta falta de reconocimiento a sí misma, ¿no? También de su valía como persona, de su valía como mujer, porque lo que se hace piensa que no es importante, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos educaron, ahora sí que en este proceso de socialización, aprendimos que prácticamente las mujeres nacimos para eso, ¿no? Yo insisto a veces como en esta frase, como si hubiéramos nacido con el trapeador en la mano, ¿no? Como si hubiéramos nacido con el sartén en la mano, y bueno, esto no es así. Sin embargo, se asume como una realidad y a veces como una condena, ¿no? Marcela Lagarde lo habla con mucha claridad cuando habla de los cautiverios de las mujeres, y este es uno de ellos, ¿no? Claro, ¿no? Súper valioso lo que nos comentas. Les recuerdo al público que tenemos 5 líneas en WhatsApp, que nos pueden encontrar también en el 070. Suscríbanse, por favor, al canal del YouTube. Y ahora, Daisy, ¿cuáles son algunos de los ejemplos en donde se manifiestan las desigualdades de la doble y triple jornada durante el confinamiento? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación al Instituto Estatal de las Mujeres para conversar sobre este tema tan importante que nos atañe a las mujeres, que nos atañe y que también nos afecta, que son, como Julieta ya bien nos explicó, que es la primera, la segunda y la triple jornada. Y bueno, pues en estos tiempos de la pandemia por COVID, pues se ha puesto de manifiesto, se ha hecho visible todas estas desigualdades e injusticias estructurales, sistémicas, que nosotras las mujeres estamos enfrentando, ¿no?
Entonces, ante esta invisibilidad, pues más bien esta visibilidad de todo el trabajo del hogar, de cuidados, de educación, de crianza que realizamos, pero que por muchos años había estado como ahí guardado, ¿no? Invisibilizado. Ahí está, pero estos sistemas, estas estructuras en las que vivimos no permiten que se visibilice. Incluso, bueno, pues a manera anecdótica, recuerdo que en una ocasión, en una charla, en una fiesta, una amiga comentó que el trabajo del hogar no es trabajo porque no es remunerado. Entonces, ahí vemos cómo está plasmado que en la sociedad hemos normalizado, socializado, que este trabajo que se realiza al interior del hogar, de limpieza, de cuidados, de crianza, no es considerado como tal, no es valorado como también ya lo comentó bien Julieta. Entonces, es importante que ahora se ha hecho visible este trabajo y la importancia, ¿no?, que tiene pues en la vida del mundo. O sea, realmente pues las mujeres somos el gran motor productivo y reproductivo en el mundo. Y bueno, pues en este sentido, les comento que de acuerdo con Nadine Gassman, presidente de InMujeres aquí en México, 4 de cada 10 mujeres realizan trabajo remunerado, mientras que 7 de cada 10 hombres tienen trabajo remunerado. Además de pues la enorme desigualdad salarial que se presenta, que es muy variable dependiendo de la entidad o de la localidad, de la ocupación o del puesto que se desempeñe, así como del nivel escolar, de escolaridad. Esta brecha salarial puede ir desde el 10 hasta el 70-80%, o sea, se abre y se cierra dependiendo, como ya les mencionaba, de la ocupación, del nivel de estudio, incluso pues de la geografía en donde se desarrolla el trabajo. De ahí que, bueno, pues ONU Mujeres nos comenta que el cuidado de las personas y del trabajo del hogar, como ya lo comentó Julieta, pues recae precisamente en nosotras las mujeres, ¿no? O sea, nos han socializado en ese trabajo que nos han impuesto y que los hombres no han querido asumir. Y bueno, pues de acuerdo con una encuesta, la encuesta nacional sobre el uso del tiempo 2014 del INEGI, en México el promedio de horas de trabajo no remunerado que realizamos las mujeres a la semana son de 39 horas. O sea, es casi una jornada completa, digamos, remunerada. De hecho, nos comentan, en redes sociales, en relación a lo que nos comentaba Julieta y que también tú lo acabas de mencionar, nos dicen, pues sí nacemos simbólicamente con los trastecitos y bebés y escobita que nos compran casi al momento de nacer, ¿no? Que es lo que nos comentas, o sea, nos socializan de esa forma y por lo tanto pues terminamos creyéndonos que ese es como nuestro fin en la vida. Sí, así es. Y bueno, precisamente sobre este tema traigo como a colación el tema de la ética del cuidado, ¿no? Esa es una noción que ha teorizado Carol Gilligan, que señala precisamente eso, que desde pequeñas las mujeres somos socializadas en las tareas y responsabilidades de cuidado, de velar por el bienestar de las otras personas, ¿no? Incluso anteponiendo nuestro propio bienestar. Y bueno, pues sí, o sea, todo este trabajo que realizamos nosotras las mujeres, pues ahora en estos tiempos de confinamiento por la pandemia, pues se ve significativamente aumentado. Las niñas, los niños, adolescentes, bebés que antes estaban en escuelas o en estancias mientras las mujeres realizábamos los trabajos remunerados o no remunerados, pues ahora permanecen en casa debido al cierre de las escuelas, ¿no? Entonces, esto todavía nos aumenta más la carga de trabajo que ya de por sí tenemos, además del cuidado de personas enfermas, ya sea por enfermedades crónicas o por el propio COVID, el cuidado de personas adultas mayores, pues todos estos trabajos recaen principalmente en las mujeres. Entonces, pues los efectos económicos, sociales de la pandemia, como dice Alicia Bárcena de la CEPAL, pues tienen rostro de mujer. Claro, muy, muy valioso lo que nos comentas. ¿Y cómo crees, digo, ya nos explicaste un poquito, pero cómo crees que podríamos o de dónde podrían explicarse
¿de dónde vienen las desigualdades respecto a la doble y triple jornada durante el confinamiento que vivimos las mujeres? Bueno, pues todas estas desigualdades vienen pues de las estructuras patriarcales, capitalistas, racistas en las que vivimos, ¿no? En todo este sistema mundo que de dominaciones en donde se ha hecho una feminización de los trabajos de cuidado, de crianza, del hogar, de atender a las enfermedades, ¿no? Incluso en los trabajos productivos y reproductivos que desempeñamos las mujeres están precisamente como enfocados en esas tareas de cuidados, ¿no? Vemos ahora como el trabajo de las mujeres en el área médica, el 80% de las enfermeras son mujeres, el 20-30% de las mujeres son médicas, pero la mayoría de las mujeres que también trabajan en el sector salud, por ejemplo, en limpieza, en cocinar alimentos, pues son mujeres, ¿no? Entonces ahí se ve como muy reflejado toda esta feminización del trabajo de cuidados que realizamos las mujeres, ¿no? O sea, como hemos ido por estos sistemas de dominación como enfocadas en realizar y desempeñar estos trabajos. Claro, y Daisy, por ejemplo, nos preguntan aquí en la transmisión, ¿creen que el teletrabajo que se ha exponenciado con la cuarentena termine por beneficiar o perjudicar a la mujer? ¿Qué opinas en tu experiencia? Bueno, es que depende. Puede beneficiarnos porque nos podría dar flexibilidad laboral, pero también nos incrementa la carga de trabajo de otra manera. O sea, si seguimos como, digamos, con las cuestiones del confinamiento, en que los niños y las niñas sigan sin poder ir a la escuela, pues esa carga la seguimos teniendo, ¿no? Entonces, si bien la flexibilidad del teletrabajo tiene como esos beneficios, ¿no? De que nos podamos acomodar a horarios, que nos podamos organizar mejor en el hogar, pues no nos va a beneficiar como digamos al 100%, mientras las parejas, los hombres no asuman también responsabilidades que les corresponden dentro del hogar y dentro del trabajo de educación y crianza de las hijas y los hijos. Claro, y ahí me gustaría hacerle una pregunta muy interesante a las dos. Vamos a comenzar contigo, Daisy. ¿Qué tips, porque vamos a hablar, por supuesto, de como estrategias, ¿no? Para las mujeres, pero ¿qué estrategias podemos utilizar con los varones para que se integren más al trabajo en el hogar? Bueno, pues a mí me parece que la responsabilidad que deben asumir, ¿no? O sea, ya dejar de lado ese mandato de masculinidad como lo ha conceptualizado Rita Segato, sino ir creando nuevas formas de masculinidad en donde precisamente ellos asuman esas responsabilidades de ejercer su paternidad, ¿no? Pero también de realizar las tareas del hogar, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en casa es responsabilidad tanto mía como de mi pareja hacer la limpieza, ¿no? O sea, yo barro, él trapea, yo cocino, él lava los trastes. Entonces, tenemos que ir repartiendo esas responsabilidades porque también nosotras como mujeres que tenemos aspiraciones, proyectos de vida y en nuestro legítimo derecho a aspirar a la igualdad sustantiva, pues nos sobrecargamos de trabajo, ¿no? O sea, como este mito que hemos romantizado, me incluyo de la supermujer poderosa, ¿no? De que todo lo puedo, claro, todo lo puedo, pero también tenemos que ir aprendiendo a ir delegando responsabilidades para no sobrecargarnos, porque precisamente en esta lucha, pues completamente legítima que queremos de ir ocupando puestos, de ir ocupando responsabilidades fuera del hogar, en los espacios públicos, privados, sociales, pues las siguientes jornadas, ¿no? La doble, la triple jornada, la seguimos asumiendo nosotras. Entonces, sí lo podemos hacer todo, sí podemos organizarnos, pero dejando como de romantizar como esta idea de supermujer y más bien ir deconstruyendo toda esta idea porque, como decía Julieta, o sea, nos sobrecargamos el burnout, las mujeres nos cansamos físicamente, emocionalmente, y el agotamiento llega. O sea, por ejemplo, ahorita en estos tiempos de confinamiento, yo siempre digo, siempre estoy cansada, vivo cansada, pero ahorita
como con más énfasis, me siento como muy agotada, ¿no? Porque entre el trabajo, bueno, mis estudios, mis 2 peques, que bueno, están peques, ¿no? O sea, también eso es una carga más, ¿no? Porque no es lo mismo tener niños en primaria o adolescentes en donde que ya tienen cierta autonomía, a, por ejemplo, cuando tenemos bebés, cuando tenemos niñas, niños que apenas están creciendo y que todavía muchas de sus actividades completamente dependen de nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, pues ir como equilibrando esas cargas, o sea, decir, bueno, yo quiero ejercitarme, te toca cuidar a las niñas y los niños en este ratito, ¿no? Bueno, ahora tú quieres ejercitarte, porque regularmente también vemos eso, ¿no? De que nada más los hombres se ejercitan, nada más los hombres y no, o sea, digamos, el reparto debe ser equitativo, porque si bien las mujeres hemos ido como alcanzando fuera del hogar esa cierta igualdad sustantiva, la verdad es que en el interior del hogar pues sigue habiendo pues una enorme desigualdad, ¿no? Ya lo veíamos, o sea, el 75% de las actividades no remuneradas de trabajo de cuidados y del hogar las seguimos haciendo nosotras. Entonces también les toca a ellos asumir responsabilidades, o a la pareja, ¿no? Porque no voy a asumir que todas las familias son papá, mamá, ¿no? Pues, o sea, hombre, mujer, 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 o sea, quien viva con nosotros tiene que asumir esas responsabilidades. Incluso las niñas y los niños pueden ir asumiendo algunas tareas para que también ellos y ellas vayan socializando que el trabajo que se realiza al interior del hogar nos corresponde a todas y a todos, porque pues todas y todos vivimos aquí adentro de la casa, ¿no? Todos limpiamos, todos comemos, todos recogemos, en la medida de su edad y de sus capacidades y de sus tiempos también, porque pues tampoco es de sobrecargarlos de actividades, pero por ejemplo, guardar los juguetes, doblar la ropa, tender su cama, ¿no? Entonces como, y incluso parejo para niñas y niños, ¿no? Porque también socializamos el que la niña ayuda, la niña cocina y el niño no hace, ¿no? El niño hace deporte, el niño está jugando, está entretenido. Entonces, pues que todas esas responsabilidades pues sean, digamos, equitativas por género, vamos. Claro, y Julieta, exactamente la misma pregunta para ti. ¿Qué crees que podemos hacer con los varones para que se integren por fin y de una vez por todas al trabajo en casa? Julieta, tu micrófono está apagado. Perdón. Coincido totalmente con lo que acaba de decir ahorita Daisy. Tiene que haber un proceso de construcción, pero esto implica, por supuesto, un trabajo de reflexión previa, de darnos cuenta, y más ahorita que hemos estado en esta situación de confinamiento donde ese agotamiento, como dice Daisy, es literalmente para todas las que estamos viviendo esto, y ahora sí que es literal en el mundo, ¿no? O sea, se nos vino encima prácticamente de un día para otro. Entonces, pensar en las actividades que correspondían únicamente a una sola persona, pues es así como que imposible. Entonces, esto tiene que partir de un ejercicio real de reflexión, de todas las personas ensuciamos, todas las personas necesitamos comer, todas las personas necesitamos hábitos de higiene, y entonces quienes tienen que realizar esas actividades pues somos todas, ¿no? Y asumir la responsabilidad de el espacio donde convivimos, donde vivimos diario, es parte del ejercicio. Y como se mencionó hace ratito, en ese proceso de socialización, y que compartió por ahí alguien del público, dice, casi que sí nacemos con los trastecitos porque nos los regalan. Bueno, esto es cierto, ¿no? Entonces, desde ahí es el ejercicio de reflexión. O sea, ¿cómo voy a replantear la situación? Pues desde ahí. O sea, ¿qué le regalo a mi bebé, hombre o mujer? O mejor, ¿qué pienso que pueden desarrollar como habilidades? Porque mientras desarrollo habilidades para las niñas de una manera, las desarrollé para otras, para los niños, ¿no? Y en ese sentido, así como hablamos de lavar trastes y cocinar, pues también tenemos que incluir a las niñas en clavar, en aprender a poner una repisa en la pared, en aprender incluso más adelante a utilizar ¿cómo se llama? Herramientas de un serrucho, de cosas que son realmente asociadas más a los hombres. Y eso tiene que ver con los juegos también, ¿no? O sea, los juegos que generalmente recibían los niños
aparte de pelotas y superhéroes y cosas así, eran objetos de construcción, ¿no? Cosas para crear, cosas para desbaratar y volver a construir, mientras que las niñas recibían cosas que no se destruyen, cosas que ya están armadas, cosas que había que nada más que decorar. Entonces, desde ahí es el replanteamiento también, ¿no? ¿Cómo vamos a deconstruir? Bueno, con estos procesos reales de pensar cómo hemos ido aprendiendo a ser mujeres y a ser hombres. Y definitivamente la acción en casa para la doble triple jornada, pues definitivamente coincido con Daisy, tiene que ver con ponernos de acuerdo en que necesitamos una convivencia sana, equilibrada, y eso significa que todas y todos tenemos que compartir igual las responsabilidades. Y a lo mejor a mí no me gusta lavar trastes, eso es definitivo, los lava mi esposo, ¿no? Pero yo prefiero lavar la ropa. Entonces, como qué es lo que cada quien también va mostrando que le gusta o que no le gusta, ¿no? Entonces, este ejercicio es desde siempre, o sea, de construir nuestra forma de pensar, nuestra forma de vernos, ¿no? Por supuesto, y también de pensar la economía, ¿no? O sea, de hecho nos comentan, igual en la transmisión nos dicen que la economía no funcionaría sin el trabajo doméstico, el no remunerado. Y eso lo hemos leído, lo sabemos, pero parece que no terminamos como de introyectar o entender o querer como aceptar la importancia que tiene el trabajo en casa, ¿no? O sea, que sin trabajo en casa nadie va a trabajar porque no lleva lunch, porque no lleva ropa limpia, porque no lleva ropa planchada, o sea, como porque nadie compró calcetas, zapatos, o sea, como estas cosas que a veces las mujeres nos hacemos cargo al respecto, ¿no? Y también nos mencionan aquí en esto que hablamos de los varones, dice, debemos dejar de hacerle sus cosas, si no se concientizan, que aprendan a la fuerza. Eso un poquito voy a compartir experiencias, ¿no? Es bien interesante cómo las mujeres, aun cuando estamos conscientes de esto, asumimos esa responsabilidad, ¿no? Al final, cuando tú le preguntas a una mujer, bueno, y ya con todo esto, entonces, ¿vas a dejar que tu esposo haga tal, no? ¿Vas a dejar tú, cuando regresemos a una ya trabajo más normal, ¿no? ¿O dejarías a tu bebé con un maestro hombre en la guardería porque él es el maestro titular del grupo de bebés de 2 años? Inmediatamente las mujeres se quedan pensando, ¿no? Entonces dicen, a ver, entonces sí voy hacia adelante o no, ¿no? Entonces, este es ejercicio profundo, porque tiene que ver con esto que asumimos que le toca a las mujeres y desde lo que estamos hablando, este cuidado de las otras personas y que por lo tal además también se asume como trabajos de poca valía, cuando en realidad son básicos, son sustantivos, porque de eso depende prácticamente la vida. Como dices, ¿quién se va a ir con la ropa sucia todos los días si alguien no la lava, no? O simplemente se descompuso algo en la tubería y esperamos a que hasta que venga alguien, hombre, a arreglarlo, ¿no? O sea, y no nos atrevemos nosotras a resolverlo cuando a lo mejor es fácil, ¿no? Y tiene que ver con el vivir con higiene en casa, porque de esa tubería a lo mejor depende que salga agua, ¿no? Por ejemplo. O sea, todos estos pequeños detalles están presentes en conceptualizar lo que le toca hacer a mujeres y hombres y por lo cual se reafirma y se ratifica la doble y triple jornada. Claro, y también de ir rompiendo mitos, ¿no? Aquí nos comentan lo que bien nos decía Daisy, lo de dejar de ser las que lo podemos todo. Y también de aventarnos a hacer o aprender otro tipo de, pues no oficios, sino de actividades, ¿no? De cosas que hacer en la casa para que podamos nosotras también hacerlas. Igual nos comentan, muy valioso este comentario, los cambios solo pueden darse sí y solo sí se genera una reeducación. Es totalmente lo que ustedes nos han estado diciendo. Si esto es totalmente aprendido, se puede reaprender. Esto se me hace bien, bien valioso porque eso, ¿no? O sea, romper con el mito de que así nacemos, o sea, de que las mujeres nacemos con un amor incomprensible por lavar los trastes, cuando sabemos que no es así. O sea, que hay ciertas actividades que ni siquiera nos gusta hacer a veces, pero tenemos que hacer para tener una vida digna, higiénica, como bien nos comentan, ¿no? Ahora, me gustaría hacerles una pregunta que también se me hace como bien importante que pongamos ahí el ojo y que veamos.
¿qué podemos hacer con las empresas? O sea, ¿qué medidas creen que pueden tomar muchas empresas de corte privado para disminuir las desigualdades de las mujeres, en especial en estos temas, ¿no? De la doble y triple jornada. Sabemos que por esos motivos a veces empresas prefieren contratar a varones porque piensan que van a tener más tiempo libre y que no van a tener que estar tomando tantos descansos o tantos días libres para ir a cuidar a niños y niñas o temas así, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias se les ocurren a las dos? Julieta. Mira, ya hemos mencionado, también hace ratito lo mencionó, esta cuestión del teletrabajo, ¿no? El trabajo flexible, ya se hablaba previamente antes de que ocurriera esto, la flexibilidad en el empleo. Y mucho, ese es solo uno de los puntos. Las estructuras patriarcales tienen que romperse también en el ámbito laboral. La flexibilidad en el empleo significa no que se le quite trabajo o responsabilidad a la mujer, sino esa flexibilidad en los horarios para hacer trabajos que sí es posible hacer en horarios discontinuos o en horarios que pueden hacer en casa, ¿no? Precisamente por esta tecnología y estos medios. Pero estamos hablando, como bien mencionó hace rato Daisy, de cierto sector o de cierto tipo de trabajo o cierto tipo de actividad, porque obviamente no es para el 100%. ¿En dónde más están atoradas las estructuras? Desde la selección del personal, ¿no? ¿Con qué perfil? Y en algunas empresas ya marcan en su perfil que sea hombre-mujer, cuando en el perfil no tiene que estar establecido si es hombre-mujer. Eso es una muy clara discriminación, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque se asume precisamente, no, pues es que mujer porque va a ser para tal cosa, generalmente de no toma de decisiones, ¿no? U hombre porque sí va para tales cosas. Bueno, desde ahí es una parte que tiene que modificar la empresa. Y ese es solo un ejemplo. En el ascenso también, no, pues es que ya tiene 2 hijos, 3 hijos, pues ¿cómo le va a hacer si este trabajo es 24/7, ¿no? Y se está pensando en que cómo le va a hacer porque tiene que cumplir con la doble y triple jornada, ¿no? Mientras que en el hombre no se piensa que la tenga que cumplir, aunque tenga también una familia y tenga hijos e hijas o tenga una mamá que atender, ¿no? Al hombre no se le cuestiona. Entonces, este ejercicio de reflexión también es para las empresas. Ahora, no nada más de forma voluntaria, ya están ahí las leyes. Las leyes ya lo establece, hay una ley de igualdad, ¿no? Hay una ley que establece que se debe de evitar la discriminación, que tiene que haber inclusión, ¿no? Y hay una norma, la norma 25, la norma 25/2015, donde es además perspectiva de género, no discriminación e inclusión. Y dice, como sugiere, con mucha claridad, en dónde están los puntos, ¿no? O sea, donde hay que ponerles las I. Entre ellas, prácticamente todo lo que tiene que ver desde la selección del personal, la forma de ascenso, cómo se establecen los salarios, que tienen que ser iguales hombres y mujeres en los puestos, y esta es una realidad que no. Tiene que eliminarse de los perfiles si es hombre o mujer, si está embarazada o no, la edad, o sea, y ya están las normas. Entonces, también las empresas tienen que asumir esta parte de responsabilidad que sí les toca. Y primero que nada, en el cumplimiento de la propia ley, porque ya están ahí también las leyes, ¿no? Claro, y Daisy, ¿tú qué opinas sobre esto? O sea, ¿qué crees que podemos o qué estrategias se pueden usar en las empresas para disminuir la doble y triple jornada? Bueno, pues sí, como de acuerdo con Julieta, ¿no? Desde cumplir las leyes, las normas que ya están establecidas, como por ejemplo los horarios flexibles, o sea, reducir las jornadas. A veces, por ejemplo, cuando una persona, mamá o papá, a veces quieren seguir trabajando, pero reducir su jornada, y en muchas empresas no se los permiten, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en la empresa que labora mi compañero, sí les permiten esa posibilidad de reducir la jornada laboral, que en vez de ser a 48 se lo reducen a 36. Obviamente les hacen el ajuste de salario, pero hay quienes están de acuerdo en decir, bueno, en vez de trabajar 8 horas diarias, voy a trabajar 6 y sigo con mi trabajo y sigo ejerciendo mi maternidad y mi paternidad de forma responsable y comprometida, ¿no? Por ejemplo, pues sí, ahora nos hemos dado cuenta que hay muchos trabajos que sí se pueden hacer en casa, que no necesitan estar de manera física en la oficina, o al menos no todos los días. Entonces también dar esa flexibilidad.
Por ejemplo, que hay una actividad en la escuela o hay alguna enfermedad por lo cual regularmente somos las mujeres quien acudimos como a esos llamados, pues también que el hombre tenga esa flexibilidad de poder acudir como a la junta de la escuela, al festival, a cuidar la enfermedad. Por ejemplo, bueno, voy a poner, pues me voy a poner yo como ejemplo porque pues es mi vivencia y experiencia propia. Mi compañero tiene ya 2 años y medio haciendo trabajo de casa. Entonces, por ejemplo, no fue como lo mismo que yo viví con mi primer embarazo, que a los 3 días, literal, él me dejó y se fue a trabajar. Y claro, todos esos cuidados pues los tuve que asumir sola yo y mi mamá, mujeres, como ahora que con mi segundo bebé, que nació hace 2 años, él ya tenía pidió trabajar de casa, y cuando nace él ya estaba aquí, estuve como todo el año completo con, o sea, su primer año de vida de mi bebé, con ese acompañamiento de él, ¿no? O sea, entonces no era lo mismo que yo me desvelara y que tuviera que hacerme cargo sola y que pues mi esposo ni modo tenía que ir a trabajar, a que yo, por ejemplo, en mi segundo parto, todo mi posparto lo vivía acompañada por él, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las noches, pues sí, yo me desvelaba porque pues él tenía que levantarse a trabajar, pero en la mañana yo podía dormir porque él podía estar trabajando y cargando el bebé, ¿no? Entonces, como todas esas responsabilidades que sí se pueden repartir cuando hay esa flexibilidad, ¿no? O sea, se ha luchado mucho para que el tiempo, digamos, después del nacimiento del bebé se amplíe en los permisos laborales para los hombres. Ya afortunadamente pasó de 3 a los maravillosos 5 días. Ya no es 3 días, son 5, pero podrían ampliarlo a lo mejor a las primeras 3 semanas, 4 semanas, que es cuando la carga es como más importante, y también para que los hombres se vayan socializando en ejercer esa forma de paternidad responsable, presente, comprometida, pues en la crianza y cuidado de los hijos, ¿no? Porque si no están como, digamos, de esa manera involucrados, se empiezan como a hacer a un lado, ¿no? O sea, las mujeres vivimos, por ejemplo, la maternidad pues desde que estamos embarazadas. Y los hombres no, los hombres lo viven de manera diferente y prácticamente no se sienten papás hasta que tienen como al bebé físicamente en sus manos. Entonces, desde esas estrategias así como tan simples, tan simbólicas de ampliar el plazo, ¿no? Los permisos de paternidad, el darles permisos para que puedan salir a las actividades, permisos de cuidados, hacer como más flexibles, pues, porque la pandemia nos ha dejado como esa enseñanza, ¿no? De que sí es posible tener como esa flexibilidad para ciertos trabajos, claro. Pero pues también es importante que las empresas, y no solamente privadas, sino también el sector público, el sector social, vayan teniendo como esa idea, ¿no? De que también es el papá el que cuida, el que hace, o el hombre el que hace tareas, ¿no? El que tiene otras responsabilidades fuera de meramente las del trabajo, porque también tenemos como muy normalizado eso, que solamente el hombre trabaja solamente en el trabajo, ¿no? Y entonces todas las demás tareas no. Incluso a mí me pasó rápidamente la experiencia ahorita con las actividades de los chats de las mamás, ¿no? De la escuela. Casi siempre somos las mujeres las que estamos ahí organizando, ¿no? Entonces es tiempo, trabajo de administración, de organización, de estar ahí en las escuelas. Entonces yo decía, pero, o sea, ¿por qué me escriben a mí si saben que también el papá se hace responsable, ¿no? Las maestras me escribían a mí de que el material y no sé qué, hasta que yo, o sea, de tan saturada de trabajo que estaba, yo dije, yo no puedo ahorita en estos tiempos estar como atendiendo también las tareas de la escuela y todo, ¿sabes? Dije, asúmelo tú, escríbele a las maestras, tiene su WhatsApp, escríbeles, diles por favor las tareas que tengan que ver con mi hija y mi hijo, escríbanme a mí, yo las voy a coordinar, los materiales, las actividades, yo me conecto al Zoom y se puede, o sea, es hacer como dialogar, es
también aprender a delegar esas responsabilidades, porque a veces las asumimos como nuestras y ya son nuestras y no las soltamos, ¿no? O sea, también es como ir soltando, ir equilibrando la balanza poco a poco, porque estamos muy desequilibrados. Entonces, se necesitan como esas estrategias en todos los ámbitos. Claro, de hecho aquí en los comentarios nos comentan y nos dicen, ya hay empresas que están dando 3 meses de permiso con goce de sueldo por maternidad y también por paternidad. Eso se me hace muy valioso porque es justo lo que nos dices, ¿no? O sea, como la importancia de que esas leyes a veces apoyan a como socializar de otra forma, ¿no? O sea, socializar a los varones, a que se mentalicen, a que tienen esa oportunidad y pueden tomarla y deben tomarla, porque la maternidad o la paternidad, ya lo sabemos, no solamente es parir, ¿no? Sino es la crianza también, y es la parte más importante y la que dura más tiempo. Ahora también me gustaría preguntar, ahora vámonos del otro lado, Daisy, ¿cuáles son los retos a superar por parte del gobierno del Estado? Es decir, ¿de qué manera puede desarrollar políticas públicas con el fin de erradicar o disminuir la sobrecarga de tareas? Bueno, pues algunas de las estrategias que se pueden ir dando es como, bueno, recientemente hubo un conversatorio que organizó el Senado de la República, en donde se analizaron como estos retos en materia de cumplimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, pues desde políticas públicas que vayan pues enfocadas en ir desmantelando como todas estas estructuras de desigualdad socioeconómicas, por ejemplo, de ir reduciendo la brecha salarial, de valorar ese trabajo que hacen las mujeres, por ejemplo, una propuesta es que haya un salario mínimo, aunque sea temporal ahorita, por ejemplo, por la pandemia, porque pues muchas personas, sobre todo mujeres, que son quienes más desempeñan trabajos remunerados, pero informales o que no tienen, aunque sean formales, no tienen acceso a derechos laborales, prestaciones, salud. Entonces, que se vayan cubriendo como todas estas necesidades y definitivamente, como en ese conversatorio se dijo, tiene que haber un estado de bienestar universal, ¿no? Entonces, no solamente este estado autoritario que nos está como diciendo qué hacer y qué no hacer y policíaco, sino como enfocado en ese desarrollo de estrategias sociales y económicas que sin duda deben de impulsarse y que deben de impulsarse con la inclusión de las mujeres. Precisamente Alicia Bárcena de la CEPAL nos dice que es necesario potenciar 3 autonomías de las mujeres. Y ella menciona que es la económica, la física y la política. Y pues igual Nadine Gassman dice que hay que replantear como todas nuestras formas de vida, ¿no? Replantear como este sistema sexogenérico desde las estructuras estatales, generar nuevas oportunidades para las mujeres, nuevos puestos de liderazgo, porque pues ya hemos visto que las mujeres, sobre todo por ejemplo en los países en donde gobiernan mujeres presidentas, como la administración así de esta emergencia sanitaria, pues ha sido diferente, ¿no? Entonces es como importante que las mujeres seamos incluidas, ¿no? En todos los ámbitos. Y bueno, pues el estado de bienestar que cuida, ¿no? No solamente que explota el trabajo, ¿no? Sino que cuida a las mujeres, que somos pues el motor, somos un poquito más de la mitad de la población. Pues sí, para alcanzar, o sea, para no regresar a la normalidad que estábamos, ¿no? Si realmente queremos una nueva normalidad, esta tiene que ser justa, solidaria, sorora y más cuidadora, ¿no? O sea, como Nadine hizo mucho ese énfasis. Sabemos que desde el gobierno de México pues hay resistencias, pero también hay muchas mujeres como ella, como la ministra Sánchez Cordero, que están como ahí empujando el respeto y la garantía de los derechos humanos de nosotras las mujeres. Y pues bueno, por último, pues sí, o sea, retomando por ejemplo ahorita el tema que estamos, que está aquí en el estado de Nuevo León,
la democracia paritaria. Es fundamental, o sea, en varios de los conversatorios feministas que he estado escuchando en estos días se habla muchísimo de la importancia no solamente de las políticas públicas, pero también de la legislación. Entonces ahí el Congreso Federal y en el caso de Nuevo León el estatal tienen mucha responsabilidad de legislar en materia de igualdad, de paridad, para que la igualdad sustantiva, la paridad sustantiva sean una realidad en el Estado, en el país. Entonces, pues, nada más para terminar, por nuestra querida Rita Segato nos dice que necesitamos estrategias de sororidad, de solidaridad y de reciprocidad, porque nosotras regularmente las mujeres damos, pero no recibimos a cambio, ¿no? No tenemos derechos laborales, no se respetan nuestros derechos humanos, somos quienes más resentimos como cualquier crisis social, económica, humanitaria, de salud. Las mujeres siempre nos sobrecarga el quehacer, el trabajo, las responsabilidades. Entonces, pues, eso sería como la aportación que no la digo yo, no se me ocurrió a mí, sino como que ya la hemos estado pensando todas las mujeres, las feministas, las que desde la práctica o desde la teoría como han estado construyendo para hacer como todas estas nuevas formas de hacer y de pensar un nuevo mundo. Claro. ¿Y qué instituciones crees que deberían participar en la creación o en el diseño de un sistema estatal de cuidados integrales? Bueno, pues desde ustedes como Instituto Estatal de las Mujeres, pues están realizando un trabajo, la verdad que muy destacado, precisamente impulsando pues todos esos trabajos, los estudios que realizan desde el centro de documentación, como todos estos estudios que tienen que ir a como las estadísticas, la justificación que va aparejada de las políticas públicas. Y bueno, pues me voy a atrever a decir que estaría muy buena estrategia que el instituto pase a ser una secretaría de Estado, ¿no? O sea, que ya se le dé ese nivel, ese reconocimiento a las mujeres, ¿no? Por todo el trabajo que desempeñamos. O sea, sin duda, ya hay estados que tienen Secretaría de Estado de las Mujeres en vez de ser un instituto que pasen al siguiente nivel, ¿no? Para que puedan tener más presupuesto, más, digamos, campo de acción para hacer como todavía más todo el trabajo que ya vienen realizando. Sin duda deben involucrarse sectores como el sistema DIF, como el CIPINA, ¿no? Que para defender los derechos no solamente de las mujeres, sino también de las niñas y los niños. Y bueno, pues en vinculación con otras secretarías como Educación, como la Secretaría de Economía y Desarrollo Sustentable, no me sé los nombres así de memoria, pero bueno, como, ¿no? Para que se vayan proponiendo también nuevas estrategias o políticas públicas de mejores trabajos para las mujeres, de ir cerrando esa brecha salarial y pues bueno, pues eso como es lo que comentaría. Gracias, Daisy. Y Julieta, ¿tú qué instituciones abonarías también a estas que nos comentaba Daisy? ¿Qué otras instituciones crees que deberían participar? Mira, de acuerdo a la propia ley deben de participar todas, como lo acaba de mencionar Daisy. O sea, hay mínimo 2 líneas muy claras que vienen incluso abonando desde el ámbito internacional, desde la legislación internacional, y es precisamente la política para el empoderamiento de las mujeres y la de transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género. Y entonces, en estas están implicadas prácticamente todas las instituciones, o sea, por ley se debe, y de hecho el Instituto Estatal de las Mujeres está trabajando muchísimo en esto, por un lado, en transversalizar la perspectiva de género para realmente hacer efectiva lo que mencionaba Daisy de la igualdad sustantiva, ¿no? Desde el interior de las propias instancias públicas y trasladarlo también, por supuesto, al ejercicio de la operación de las instancias privadas, ¿no? De las organizaciones privadas, pero primero de las instancias públicas. ¿Por qué?
porque no nada más por ser mujeres logramos ya el tener este carácter de sororidad, como menciona Daisy. O sea, sí necesitamos un ejercicio de reflexión que vaya más allá. Entonces tenemos que trabajar realmente para entender de qué se trata la igualdad entre hombres y mujeres, para eliminar la discriminación, eliminar las barreras y transformar las estructuras, ¿no? Entonces es transversalización e institucionalización de la perspectiva de género por un lado. Y aquí le pega a todos los niveles, ¿no? O sea, todas las secretarías, la de economía, la ley de presupuestos, por supuesto, la ley de presupuestos públicos ya marca uno de sus artículos que los presupuestos tienen que ser con perspectiva de género y trabajar para el cambio de cultura institucional, ¿no? Entonces, todo esto ya se está haciendo, pero es un trabajo que no vamos a quitar el dedo del renglón y que hay que seguirle. Como mencionó Daisy, también la paridad, ¿no? La paridad legislativa finalmente la logramos, ¿no? O sea, y me incluyo a las mujeres porque desde donde cada quien hemos participado y hemos trabajado, pues estamos en el impulso de esta igualdad. Entonces, se logra la igualdad a nivel legislativo, pero no es suficiente todavía. Repetimos, porque falta ahora legislar con perspectiva de género, ¿no? Ya están ahí las mujeres, pero ahora falta legislar, o sea, realmente ir al ejercicio de la igualdad sustantiva. Y viene ya la siguiente estrategia. Vamos a lograr la paridad en la administración pública, ¿no? O sea, ya no nada más en el ámbito legislativo, sino en la administración pública. Los puestos de toma de decisiones todavía en el primer nivel, segundo, tercero, cuarto de gobierno, en el estado de Nuevo León y prácticamente en todo el país, siguen siendo mayoritariamente hombres. Entonces, vamos por la paridad también en la administración pública, o sea, ocupar esos puestos de toma de decisiones reales. Y por parte del empoderamiento, bueno, ya mencionó también Daisy, el empoderamiento tiene que verse completo, ¿no? No ver el empoderamiento únicamente como la parte que es muy importante de la persona, de la autonomía personal y que tiene que ver con el autoestima y con el desarrollo de las habilidades y capacidades de la persona, sino tiene que ver también, como lo mencionó Daisy, con la parte económica y tiene que ver con la parte social. O sea, nuevamente estamos hablando de estructuras sociales y de estructuras y dinámicas de interacción en las relaciones económicas, ¿no? Y en las relaciones que tienen que ver con la producción. Entonces, el empoderamiento es todo. Y vamos encaminándonos hacia eso, sí. El Instituto Estatal de las Mujeres ha trabajado muchísimo para el empoderamiento emocional, por un lado, para el empoderamiento económico, por el otro, y lo sigue haciendo también ahorita, ¿no? De esta manera, en la medida de lo posible, para seguir trabajando con las mujeres, para que aprendan no nada más un oficio que pueda hacerles para ellas de autosuficiencia, sino para fortalecer otras habilidades. Pero ¿qué nos falta? ¿Qué falta? Y aquí es donde la política pública tiene que fortalecerse, como dice Daisy, tiene que ir dirigida a eso. Tenemos que terminar de integrar todas las fuerzas, ¿no? Porque por un lado trabajamos con las mujeres, el Instituto Estatal lo está haciendo de forma muy clara y muy fuerte. Se está trabajando por el otro lado con las empresas. Se está trabajando por el otro lado la política pública para este ejercicio de igualdad. Pero nos falta amarrar todo. Nos falta realmente que cuando yo llegue con una, certificación en un oficio, una mujer que aprendió un oficio y ya con una certificación, realmente tenga la oportunidad y el acceso de que la contraten, por un lado, que eso es lo que no hemos logrado, o que tenga el acceso y la posibilidad de un crédito real, ¿no? De un crédito que le sirva para empezar ese proceso de emprendimiento, que también requiere una fortaleza muy importante en el conocimiento de cómo hacer eso, ¿no? Entonces, como que nos falta amarrar yo creo que la política pública tiene que ahorita que integrar todo lo que de alguna forma se está haciendo de formas diferentes hacia diferentes lados, ¿no? Pero tenemos que lograr esta integración. Muchísimas gracias, Julieta, por además compartirnos lo que estamos haciendo desde el Instituto Estatal de las Mujeres, que es bien valioso y como tú ya nos comentabas, hacemos varias cosas las mujeres en diferentes lugares en los que nos encontramos y queremos paridad y lo queremos en todo. O sea, venimos a comernos el mundo. Voy a leer un par de comentarios que hay aquí. Nos comentan, comenzando por igualar los sueldos y que por ley tengan una planilla de 50-50. Totalmente, es esta paridad que mencionamos. También nos mencionan una idea muy interesante que dice,
Ojo con esa distribución de puestos en el trabajo en empresas, basado en las características femeninas, entre comillas. Esto es faccioso y discriminatorio. Frecuentemente los puestos con menos paga resulta que son aquellos donde reconocen que las mujeres lo hacen mejor. Aparte está el hecho de que por la misma jornada hay salario distinto, ¿no? Lo sabemos totalmente. Justo lo que hemos estado platicando, pues básicamente todo el día de hoy. Finalmente me gustaría terminar y hacerle una pregunta a ambas. ¿Cuáles son las recomendaciones hacia las mujeres que nos están viendo? O sea, ya vimos la parte de los hombres, la parte de la empresa privada, la parte de gobierno. ¿Qué podemos decirle a las mujeres para evitar, para disminuir la doble y triple jornada y quíntuple y todas las jornadas que vivimos? Daisy. Bueno, pues en primer lugar yo les diría que sigamos luchando por el reconocimiento de nuestros derechos. Eso es como para mí parte de mi vida, ¿no? De lo que tenemos que seguir las mujeres construyendo para nosotras y desde nosotras. Y otra sería también pues el dialogar, ¿no? El ir distribuyendo esas responsabilidades que socialmente, culturalmente han sido asignadas hacia nosotras y pues irles así literal, pasando la chamba también a los hombres, porque también a ellos les corresponde. Y a todas las personas que viven en el hogar, ¿no? Ya lo había comentado, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, o sea, todos podemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a ir distribuyendo como todas esas cargas, ¿no? Pero así como se hace al interior del hogar, se tiene que hacer al exterior, ¿no? Entonces también es un llamado a quienes toman decisiones en el sector público, en el sector privado y en el sector social, que se vaya haciendo ya una realidad la igualdad sustantiva, porque tenemos algunas leyes, nos faltan muchas, nos falta todavía mucho trabajo por hacer, pero nos falta que se hagan ese más reconocimiento de nuestros derechos, pero que además esos derechos humanos que tenemos sean justiciables, ¿no? O sea, la secretaria de Gobernación y ministra Sánchez Cordero como ha hecho mucho ese énfasis en que no solamente nuestros derechos deben ser tangibles, también tienen que ser justiciables. Entonces también ahí hay como todavía un caminito que abordar, porque sabemos que las estructuras de justicia son muy patriarcales, o sea, es como su nicho de poder que nos sueltan, que ahí también es en donde tenemos que ir defendiendo, ¿no? Entonces las mujeres, pues, tenemos la capacidad de estar participando en todos los ámbitos. O sea, no dejemos que nos sigan diciendo que el mito de la biología, que hay actividades para los hombres y para las mujeres, que la fuerza física no es igual. No, eso es mentira. Tenemos las capacidades físicas, intelectuales, de preparación para desarrollar trabajos tanto hombres como mujeres. Entonces, pues estar ahí, no desanimarnos, porque luego a veces estar, por ejemplo, alguien que tiene una profesión que no la dejan ocupar un cargo público, entonces eso es desanimar no solamente a la persona que sufrió esa discriminación, pero también como a la gente de su alrededor, ¿no? Entonces, si a veces como mujeres que tenemos alguna profesión no nos dejan desarrollarla, pues seguir ahí insistiendo, porque solamente así vamos a lograr esa tan anhelada igualdad sustantiva que buscamos, ¿no? De ir eliminando pues todas esas desigualdades e injusticias que nos han impuesto y pues de esa manera, ¿no? Muchas gracias, Daisy. Y Julieta, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué recomendaciones hacia las mujeres que nos están viendo? Recomendaciones directas para las mujeres. Bueno, ya para no repetir lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó Daisy, yo recomendaría también el confiar, por supuesto, en sí mismas, reconocerse su valía. Esta es una parte como muy, muy importante, pero al mismo tiempo reconocer que el otro, en este caso los hombres, también
pueden hacer cosas, porque como dijo Daisy hace rato, las mujeres a veces asumen que no saben cocinar igual, o que no pueden lavar los trastes igual, o que no pueden cuidar igual al niño o a la niña igual. Entonces también es un poco reconocer que sí tienen esa capacidad, ¿no? Que es que van a ser más torpes, lo pueden lastimar o la pueden lastimar, y esas ideas las escuchamos todos los días. Bueno, hay que darles esa oportunidad de que desarrollen esas habilidades, porque también son habilidades, ¿no? Y hay que confiar en eso, de que nos están escuchando para bajarle a la doble jornada, a la triple jornada. Evidentemente es, pongámonos de acuerdo en qué me toca a mí, en qué me toca a ti, ¿no? Y asumir de que lo que vas a hacer, lo vas a hacer bien, ¿no? En experiencia así concreta, nos ha tocado directamente, personalmente, cuando me entregaron, cuando recién nos cambiamos de casa, y la casa nueva, y que te la entrega la constructora, pues tenía que venir la señora a lo último a barrer y trapear, ¿no? Y ese día no me la podía entregar la arquitecta, porque no había venido la mujer a barrer y trapear. Le dije, bueno, pero ahí está el chavo, ¿no? El albañil que está terminando de colocar la cosa, ¿por qué no hace eso él, ¿no? Y él mismo dijo, no, es que yo no sé, ¿no? O sea, a mí no me enseñaron. Le digo, pues no te preocupes, mira, yo ahorita en 5 minutos te enseño, ¿no? Y aprendes. Y en 5 minutos aprendió, o sea, es darles eso también para que lo hagan. Eso es como una recomendación como muy, muy práctica, ¿no? O sea, vamos a dejarlos que lo hagan también, ¿no? Y como lo vayan haciendo, lo van a ir desarrollando esas habilidades, y también atrevernos nosotras a hacer las otras cosas que a lo mejor tampoco hacemos, como cambiar incluso a veces un foco, como reparar a veces algo que se descompuso en la cocina, ¿no? Cosas así también. Eso es lo más práctico y técnico. O sea, las responsabilidades de la casa, la doble jornada, tiene que ver con cómo asumo lo que me toca hacer o no hacer, ¿no? Todo lo demás ya lo hemos platicado. Tiene que haber un cambio real de pensamiento, tiene que haber un cambio real, una deconstrucción real de las personas, de la dinámica de interacción entre hombres y mujeres, y reconocernos nuestra valía como persona, ¿no? Nuestras capacidades cognitivas literalmente son potencialmente iguales entre hombres y mujeres, y nuestras capacidades emocionales también son potencialmente iguales entre hombres y mujeres. Entonces, atrevámonos, ¿no?, a expresarnos emocionalmente también, nuestros sentimientos, los hombres también, y una mujer cuando no lo es, también decir, no, pues yo no soy tan tierna, ¿no? Y también atreverse a decirlo, yo no soy tan tierna, porque a veces también está el peso social en eso, ¿no? O sea, es que la mujer tiene que ser tierna, ¿no? Entonces, desde lo práctico, así muy, muy práctico, esa es como la recomendación. Atrevámonos a dar el siguiente paso. Muchísimas gracias. Y romper mitos, todos los mitos que nos enseñan desde pequeñas, desde pequeños, de construirlos y reconocer que hay otras formas de ser, ¿no? O sea, que somos diversas y podemos aprender infinita actividades y habilidades también. Muchísimas gracias a ambas por sus intervenciones. Les agradezco a todas y a todos por haberse conectado con nosotras. Les invitamos a que sigan con atención los diálogos del CEDOFEM la siguiente semana, el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Vamos a estar con el tema de violencia de género en tiempos de pandemia, muy interesante también. Lo que buscamos con esto es generar la conversación y visibilizar estos temas que nos benefician a todas y a todos, como pudimos ver el día de hoy. Les recordamos también que está en nuestra línea de atención, el 070, el 911. Por el momento no estamos atendiendo de manera presencial, pero sí de forma virtual en todas nuestras redes sociales.